¿Cómo andan, amigos? Bueno, como decía mi abuela, lo prometido es deuda. Prometimos contestar las preguntas y Ivonne me pasó el cuestionario y acaban las respuestas. Antes, una aclaración. Obviamente que es un tema difícil, lo dijo Ivonne, lo repetí yo en la introducción. Hemos tratado de hacer una propuesta, algunas críticas que todas son aceptables, por supuesto, porque nadie es dueño de la verdad, tal vez caen en un error o en una asunción equivocada, que es creer que yo hablo desde la plataforma o desde un partido político. No, yo hablo desde mi postura independiente. De hecho, no estoy afiliado, ni creo que nunca voy a estar afiliado a ningún partido político. Trato de tener una visión superadora, más allá del sistema de partidos, y como decía el gran general San Martín, no tengo otro partido que no sea la nación. Bueno, acaban las preguntas y las respuestas. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar a contestar las preguntas. La primera de la León Carreza, una pregunta muy interesante. Se ve que es una persona ilustrada que conoce el tema. Él plantea dos cuestiones, la energía hidroeléctrica y la energía nuclear. Vamos a empezar por la primera, la energía hidroeléctrica. La gran pregunta es ¿por qué la Argentina no desarrolla todo su potencial hidroeléctrico, que es muy grande y que se puede dar en varias provincias? Yo, para no hacer esto muy extenso, voy a explicar un solo caso, que creo que con eso nos alcanza y sobra, que es el caso que él menciona de Paraná Medio. Yo le voy a agregar Corpus. En la década del 80, concretamente en el gobierno de Raúl Alfonsín, cuando se comenzó a debatir las obras hidroeléctricas que había que realizar sobre el río Paraná, que también las estaba realizando Brasil con esa gran presa que en algún momento fue la más grande del mundo, la de Itaipú, se reunieron el presidente Sarney y el presidente Alfonsín en Foz de Iguazú y se pusieron de acuerdo. ¿En qué se pusieron de acuerdo? En que Brasil iba a desarrollar todo y que la Argentina no iba a desarrollar nada. Y justamente eso se considera, el documento que se va a firmar, el Acta de Foz de Iguazú, la fundación del Mercosur. Bueno, un mal nacimiento, porque como digo, Brasil iba a construir a una cota determinada la represa de Itaipú, Argentina renunciaba a construir Corpus y renunciaba a construir Paraná Medio, con lo cual hoy la Argentina carece de la capacidad de regular el flujo de inundaciones, de altura, de subidas y de bajadas del río Paraná. Incluso, yo no sé si esto es cierto, ha sido declarado por el hijo de Jair Bolsonaro que ellos tienen en sus manos las llaves del río Paraná y que si quisieran inundar a la Argentina, simplemente tendrían que abrir las compuertas de Yacyretá. Supongo que será una exageración o no, pero lo concreto, y con esto le contesto a León, la Argentina no ha desarrollado todo su potencial hidroeléctrico porque no tiene la voluntad política de hacerlo. Tiene los ríos, tiene la tecnología, tiene el know-how, lo que no tiene es la voluntad política. No tan grave, pero en forma similar, ha sido el tema de la energía nuclear. La Argentina, entre tantos nichos de excelencia que tiene, una es su energía nuclear. Eso hay que reconocérselo, en principio, a la gestión del presidente Perón, que va a fundar el famoso Instituto Balseiro, y después a que eso ha sido en alguna medida retomado por las Fuerzas Armadas, especialmente por la Armada, en la figura del almirante Castro Madera y en esa famosa Comisión de Energía Atómica que hoy está subdividida, pero que sigue dando sus frutos. Concretamente, así como hay países, pocos, que poseen capacidad nuclear, es decir, disponen de artefactos nucleares, hay otro grupo muy cercano, países como Brasil, Sudáfrica, la Argentina, Corea del Sur, Japón, que dominan el ciclo de la energía nuclear, pero que han renunciado a disponer de un arma nuclear. Y concretamente la Argentina, un poco más que Brasil, lo comenta muy bien León, domina todo el ciclo, es decir, puede extraer el mineral, lo puede procesar, lo puede refinar, puede hacer las barras de control, lo puede enriquecer, puede construir, de hecho lo ha hecho, un reactor nuclear y exportarlo y venderlo. Es decir, la Argentina, en este sentido, tiene un nicho de excelencia que es el de su energía nuclear. Pero acá también falta un poco, es decir, hay un poco más de voluntad que en el caso de la energía hidroeléctrica, pero falta. Vamos a poner un ejemplo y con esto terminamos
de redondear la pregunta. Brasil quiere tener un submarino nuclear, cosa que me parece perfecto. Negocia con Francia la entrega de 4 submarinos Scorpenes de tipo convencional y le pide que el cuarto de esos submarinos sea nuclear y que Francia le provea de un reactor nuclear. Bueno, Francia le acaba de decir al presidente Bolsonaro que no. Bolsonaro ha acudido al presidente Putin para que Rusia, que tiene sobrada experiencia en este campo, le provea tecnología nuclear. Bueno, yo tengo una propuesta alternativa. La Argentina, porque he hablado con los ingenieros nucleares que lo pueden hacer, puede construir este reactor nuclear para un submarino nuclear. Bueno, yo creo que sería muy bueno para el mundo multipolar que estamos viviendo, para la estrecha relación y alianza que debe realizar Argentina junto con Brasil, que juntos hagan un proyecto conjunto y combinado, un submarino nuclear, donde ambos países coloquen lo que tienen. Obviamente es un proyecto caro y por eso es mejor hacerlo entre los dos, y creo que le daríamos una lección al mundo. Es decir, dos países que en algún momento de su historia fueron rivales, hoy superan sus diferencias y nada más y nada menos construyen un submarino impulsado por energía nuclear. Bueno, espero, León, con esto haber contestado en parte tu pregunta y te aliento a seguir investigando porque se ve que sos una persona que sabe mucho de estos temas. La otra pregunta de José Villalba, él se pregunta, se interroga, ¿por qué hay tan pocas obras públicas? Bueno, José, yo tengo el mismo interrogante. Lo que yo te puedo acercar es que obviamente hay dos problemas para que no haya suficiente cantidad de obras públicas en Argentina. Primero, no hay suficiente presupuesto, lo explicamos en nuestra exposición. La masa de nuestro dinero o va al gasto social o va a pagar los servicios de la deuda externa, entonces lo que queda disponible para la obra pública es muy poco. Y el segundo problema es que hay toda una teoría filosófica fundada en el liberalismo que sostiene que el Estado no tiene que hacer nada, el Estado tiene que estar ausente, no tiene que dedicarse a otra cosa que no sea respetar las leyes del mercado, de la oferta y la demanda. Bueno, esto no es así. Es más, no voy a citar a la Unión Soviética, ni a Corea del Norte, ni a China. Los Estados Unidos, luego de su gran recesión en 1929 y durante la presidencia de Franklin Delano Roosevelt, este señor, con las ideas de un gran economista, John Maynard Keynes, va a decir que no, el Estado tiene que hacer obras públicas y a través de esas obras públicas generar el empleo, generar la producción y de esa manera salir de la recesión. Bueno, efectivamente así lo hizo Estados Unidos, concretando gran cantidad de obras públicas, de la presa Hoover, en su momento fue la más grande del mundo, caminos, acerías, industrias manufactureras, todo tipo de industria. O casualidad, al poco tiempo que Estados Unidos tenía un sobrante de energía, tenía una capacidad vacante en su industria, estalla la Segunda Guerra Mundial. Y muy rápidamente, y esta es una de las causas de la victoria norteamericana, ellos reconvierten su industria de paz, que producía autos, que producía aviones civiles, a que pase a construir tanques, a que pase a construir aviones de caza, porque tenían dos cosas fundamentales disponibles: una energía barata, fruto de las obras públicas que habían realizado, y una base industrial que estaba prácticamente virgen y que rápidamente fue reconvertida a una economía de guerra, a una industria de guerra. Bueno, yo creo que la Argentina tiene que hacer lo mismo, salvando la distancia, tiene que generar fuentes baratas de energía, porque lo tiene la energía hidroeléctrica, tiene la energía nuclear, tiene grandes depósitos de gas, incluso el segundo más grande en gas no convencional. En Vaca Muerta, sí, la Argentina dispone, Dios le dio todo. Nos falta la voluntad de los argentinos y sí, yo creo que hay que hacer muchísimas más obras públicas porque eso no solamente mejoraría la infraestructura pobre que tiene el país, darían trabajo y nos permitirían ser el potenciador, el trampolín, el efecto multiplicador que nos llevaría a tener un país rico y próspero. Bueno, otra pregunta muy interesante. Se interroga sobre la red ferroviaria. Sí, obviamente, esto no hace falta demostrarlo. Está claro que el modo de transporte ferroviario es mucho más económico, es mucho más ecológico, es mucho más eficiente que otros transportes, especialmente en distancias relativamente largas, superiores a los 400, 600 kilómetros,
le gana al avión, es más barato, le gana al camión, es más ecológico. Así que hay que volver al ferrocarril. La Argentina en este sentido tiene una historia con muchos claros oscuros. Sabemos que nuestros ferrocarriles, que inicialmente fueron construidos por los ingleses, la década del 20, la década del 30, van a ser nacionalizados en la primera presidencia de Perón. La Argentina llegó a tener una de las redes ferroviarias más largas del mundo, concretamente cerca de 45.000 kilómetros cuadrados, más una red suburbana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo tipo de emprendimientos ferroviarios. Yo acá, para citar un ejemplo, porque podríamos tardar mucho tiempo, sería un magnífico tema para una clase, voy a explicar un solo caso que conozco bastante bien, que es el Trasandino. ¿Qué es el Trasandino? Bueno, el Trasandino es un tramo ferroviario que une la ciudad de Mendoza con la ciudad de los Andes en Chile, que cruza la cordillera. Ustedes dirán, bueno, es una obra tremenda. Sí, es una obra tremenda, pero es una obra que está desde la década del 30, es decir, ya en 1930 la Argentina disponía de esta capacidad de cruzar la cordillera de los Andes, una de las más altas del mundo, con un tren de trocha angosta, con varios vagones y superar incluso las cuestiones de la época invernal. Después, en la década del 80, 90, por esa famosa consigna que impuso Carlos Menem de ramal que no se usa se cierra, el Trasandino se cerró. Y todos los mendocinos que recorremos la cordillera, cada vez que lo hacemos, vemos las obras, porque no han desaparecido, están los puentes, están los túneles, están las vías ferroviarias. De hecho, al momento de hoy, la provincia de Mendoza tiene dos proyectos para reactivar el Trasandino. Uno es un proyecto menor de una empresa Tecnicagua, que es remodelar, digamos, remozar las vías en la trocha angosta que tienen y ponerlo a funcionar. Eso no sería un gran gasto y andaría lo mismo que andaba, es decir, volveríamos a recuperar una capacidad de 1930, pero también hay un proyecto binacional que en algún momento se firmó, la presidenta Bachelet de Chile y Néstor Kirchner de Argentina, de hacer un tren con un trazado, porque el trasandino viejo tiene dos problemas. Uno es su trocha, que es muy angosta, que no permite grandes vagones, grandes cargas, y hay que hacer un transbordo en Mendoza y después hay que hacer un transbordo, es decir, cambiar de vía en los Andes. Con este proyecto se solucionaría porque se pasaría a una trocha media, que es una trocha de uso universal. Y el otro problema que tenía el viejo trasandino era que las nevadas lo interrumpían en invierno, porque claro, era un tren que pasaba por un túnel que todavía existe, el túnel ferroviario de Las Cuevas, que está a 3.000 y pico metros de altura, que es una altura donde en invierno nieva bastante. Entonces, esta obra nueva se complementaría con un túnel de baja altura de unos 30 kilómetros de largo, que estaría alrededor de los 1.500, 2.000 metros de altura, y que dada esa poca altitud y dada la extensión del túnel, no sería bloqueado, no sería interrumpido en invierno. Obviamente es una obra cara, pero es una obra que tiene una gran ventaja geopolítica, que es la siguiente. Como todos sabemos, gran parte de la exportación argentina son granos, soja, maíz, trigo, cebada, etcétera, y cuyo principal comprador es China y la India. Y hasta el momento, el puerto o la serie de puertos que se usan en la Argentina son los puertos del Gran Rosario, 20 y pico de puertos que están sobre el río Paraná, que como sabemos, fruto de la falta de obras hidráulicas en el río Paraná, se están quedando sin agua, con lo cual los grandes barcos que llegan hasta el puerto Rosario no lo pueden hacer a plena carga porque tocaría en el fondo. Entonces, la propuesta esta de reactivar el trasandino nos permitiría sacar esa producción no ya por Rosario, sino por el puerto Valparaíso, que está en Chile. O casualidad, tenemos otra ventaja, si bien las distancias marítimas son similares, un carguero, un buque carguero cerealero, que salga del puerto de Rosario,
demora 4 días más que otro que lo haga del puerto de Valparaíso. Entonces, está la línea ferroviaria, hay líneas ferroviarias al momento, Ferrocarril General Belgrano, que unen Rosario con Mendoza. Habría que retomar algunos de estos dos proyectos, preferentemente el segundo del trasandino, y entonces tendríamos la posibilidad, en caso, como ya está sucediendo, de una merma del caudal de agua del puerto Rosario, la posibilidad de usar el Océano Pacífico, con un plus que no se le va a pasar por alto a nadie, es que la Argentina pasa a ser un país bioceánico, porque no solamente tenemos una salida muy buena hacia el Océano Atlántico, sobre el cual tenemos una extensa costa, sino que pasamos a tener la posibilidad de salir al Océano Pacífico. Yo he explicado este proyecto mendocino, porque soy mendocino, pero hay proyectos similares en San Juan, hay proyectos similares en Salta, hay proyectos similares en Jujuy. Es decir, no solamente, no me hagan caso a mí, que hablo desde el localismo mendocino, la Argentina podría tener 4, 5, 6 pasos ferroviarios a Chile y mucha de su producción, incluso alguna que viene de Brasil, porque también Brasil lo necesita, salir no solamente por el Océano Atlántico, que tiene sus problemas, sino hacerlo por el Océano Pacífico. Bueno, otra pregunta muy interesante, se interroga sobre la red ferroviaria. Sí, obviamente, esto no hace falta demostrarlo. Está claro que el modo de transporte ferroviario es mucho más económico, es mucho más ecológico, es mucho más eficiente que otros transportes, especialmente en distancias relativamente largas, superiores a los 400, 600 kilómetros. Le gana al avión, es más barato, le gana al camión, es más ecológico. Así que hay que volver al ferrocarril. La Argentina en este sentido tiene una historia con muchos claros oscuros. Sabemos que nuestros ferrocarriles, que inicialmente fueron construidos por los ingleses, la década del 20, la década del 30, van a ser nacionalizados en la primera presidencia de Perón. La Argentina llegó a tener una de las redes ferroviarias más largas del mundo, concretamente cerca de 45.000 kilómetros cuadrados, más una red suburbana en la ciudad autónoma de Buenos Aires, todo tipo de emprendimientos ferroviarios. Yo acá, para citar un ejemplo, porque podríamos tardar mucho tiempo, sería un magnífico tema para una clase, voy a explicar un solo caso que conozco bastante bien, que es el trasandino. ¿Qué es el trasandino? Bueno, el trasandino es un tramo ferroviario que une la ciudad de Mendoza con la ciudad de los Andes en Chile, que cruza la cordillera. Ustedes dirán, bueno, es una obra tremenda. Sí, es una obra tremenda, pero es una obra que está desde la década del 30, es decir, ya en 1930 la Argentina disponía de esta capacidad de cruzar la cordillera de los Andes, una de las más altas del mundo, con un tren de trocha angosta, con varios vagones y superar incluso las cuestiones de la época invernal. Después, en la década del 80, 90, por esa famosa consigna que impuso Carlos Menem de ramal que no se usa se cierra, el trasandino se cerró. Y todos los mendocinos que recorremos la cordillera, cada vez que lo hacemos, vemos las obras, porque no han desaparecido, están los puentes, están los túneles, están las vías ferroviarias. De hecho, al momento de hoy, la provincia de Mendoza tiene 2 proyectos para reactivar el trasandino. Uno es un proyecto menor de una empresa Tecnicagua, que es remodelar, digamos, remozar las vías en la trocha angosta que tienen y ponerlo a funcionar. Eso no sería un gran gasto y andaría lo mismo que andaba, es decir, volveríamos a recuperar una capacidad de 1930, pero también hay un proyecto binacional que en algún momento se firmó, la presidenta Bachelet de Chile y Néstor Kirchner de Argentina, de hacer un tren con un trazado, porque el trasandino viejo tiene 2 problemas. Uno es su trocha, que es muy angosta, que no permite grandes vagones, grandes cargas, y hay que hacer un transbordo en Mendoza y después hay que hacer un transbordo, es decir, cambiar de vía en los Andes. Con este proyecto se solucionaría porque se pasaría a una trocha media, que es una trocha de uso universal.
Y el otro problema que tenía el viejo trasandino era que las nevadas lo interrumpían en invierno, porque claro, era un tren que pasaba por un túnel que todavía existe, el túnel ferroviario de Las Cuevas, que está a 3.000 y pico metros de altura, que es una altura donde en invierno nieva bastante. Entonces, esta obra nueva se complementaría con un túnel de baja altura de unos 30 kilómetros de largo, que estaría alrededor de los 1.500, 2.000 metros de altura, y que dada esa poca altitud y dada la extensión del túnel, no sería bloqueado, no sería interrumpido en invierno. Obviamente es una obra cara, pero es una obra que tiene una gran ventaja geopolítica, que es la siguiente. Como todos sabemos, gran parte de la exportación argentina son granos, soja, maíz, trigo, cebada, etcétera, y cuyo principal comprador es China y la India. Y hasta el momento, el puerto o la serie de puertos que se usan en la Argentina son los puertos del Gran Rosario, 20 y pico de puertos que están sobre el río Paraná, que como sabemos, fruto de la falta de obras hidráulicas en el río Paraná, se están quedando sin agua, con lo cual los grandes barcos que llegan hasta el puerto Rosario no lo pueden hacer a plena carga porque tocaría en el fondo. Entonces, la propuesta esta de reactivar el trasandino nos permitiría sacar esa producción no ya por Rosario, sino por el puerto Valparaíso, que está en Chile. O casualidad, tenemos otra ventaja, si bien las distancias marítimas son similares, un carguero, un buque carguero, cerealero, que salga del puerto de Rosario, demora 4 días más que otro que lo haga del puerto de Valparaíso. Entonces, está la línea ferroviaria, hay líneas ferroviarias al momento, Ferrocarril General Belgrano, que unen Rosario con Mendoza. Habría que retomar algunos de estos dos proyectos, preferentemente el segundo del trasandino, y entonces tendríamos la posibilidad, en caso, como ya está sucediendo, de una merma del caudal de agua del puerto Rosario, la posibilidad de usar el Océano Pacífico, con un plus que no se le va a pasar por alto a nadie, es que la Argentina pasa a ser un país bioceánico, porque no solamente tenemos una salida muy buena hacia el Océano Atlántico, sobre el cual tenemos una extensa costa, sino que pasamos a tener la posibilidad de salir al Océano Pacífico. Yo he explicado este proyecto mendocino, porque soy mendocino, pero hay proyectos similares en San Juan, hay proyectos similares en Salta, hay proyectos similares en Jujuy. Es decir, no solamente, no me hagan caso a mí, que hablo desde el localismo mendocino, la Argentina podría tener 4, 5, 6 pasos ferroviarios a Chile y mucha de su producción, incluso alguna que viene de Brasil, porque también Brasil lo necesita, salir no solamente por el Océano Atlántico, que tiene sus problemas, sino hacerlo por el Océano Pacífico. Bueno, he dejado para el último una pregunta difícil, porque es una pregunta personal. Me preguntan si yo tengo vocación política. Sí, por supuesto que tengo vocación política. ¿Por qué no? El problema es que yo no encuentro en este momento dónde canalizar esa vocación. Por supuesto que me han ofrecido varios partidos de nivel nacional, me han venido a buscar para que sea su representante acá en Mendoza, un partido local, el Partido de los Jubilados, y les he dicho que no porque yo no creo en la partidocracia. Sinceramente no creo que de ninguno de los partidos actuales, ni Juntos por el Cambio, el Frente de Todos, ni los nuevos anarquistas libertarios que se presentan como algo nuevo, que en realidad no son, yo no creo que de ese sistema pueda salir algo bueno. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, yo espero, tengo esperanza, no soy optimista, soy muy pesimista, pero tengo esperanza que así como en el mundo estamos presenciando grandes cambios, algunos de ellos liderados por lo que sucede en Rusia, que ha abrazado el cristianismo, que está defendiendo a su madre patria, pueda suceder lo mismo en nuestro propio país. ¿Por qué no? Es decir, acá hay que tener la esperanza de que un cambio se puede producir. Bueno, lo que sí hay que estar preparado para ese cambio. No hay que quedarse durmiendo la siesta. Hay que estudiar, hay que difundir la verdad,
hay que convencer, hay que tener paciencia. Ahora, volviendo al principio, yo no veo en este momento, para mí, que yo tenga que tomar la decisión de postularme a nada, porque no creo en el sistema, no creo. Sí, todos los días, cuando me levanto, hago gimnasia, cuido mis animales, mi huerta, y pienso en el futuro, porque siempre hay que tener la vista esperanzada en un futuro mejor. Si Dios nos da la oportunidad o no, yo no lo sé, no me corresponde a mí determinarlo, pero sí el estar lo mejor preparado posible para esas circunstancias. Bueno, amigos, nuevamente vamos a la despedida. Seguramente que las respuestas a las preguntas de ustedes no han satisfecho totalmente sus expectativas, no cabe duda. Volvemos a decir lo que dijimos al principio, es un tema difícil, es un tema complejo, nadie es dueño de la verdad y muy probablemente, así lo creo y así le propongo a Ivonne, va a ser necesario por lo menos hacer una segunda parte o hacer un segundo programa sobre este tema tan complejo que hoy está en todos los canales de televisión, está en el tapete y que los argentinos todavía no le encuentran el agujero al mate. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. Que Dios los bendiga a todos.